Tesalonicenses 2:13. Dice: por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de que habiendo recibido la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual obra en vosotros los creyentes. Amén. Puede sentarse. Hermanos, esta es nuestra segunda enseñanza de esta miniserie sobre la fe y el arrepentimiento salvadores. También esta es la predicación 68 desde que comenzamos a estudiar párrafo por párrafo nuestra confesión de fe de Londres de 1689. Esto hace parte especialmente del capítulo 14. Vamos allí en el punto 2. Y a propósito del tema, quiero leerles lo que dice ese párrafo. Esto pues como una muestra pública de lo que creemos y que estas convicciones realmente son parte de la iglesia histórica. Abro comillas, dice: por esta fe, el cristiano cree que es fidedigno todo lo revelado en la palabra por la autoridad de Dios mismo, y también percibe en ella una excelencia superior a todos los demás escritos y todas las cosas en el mundo, pues muestra la gloria de Dios en sus atributos, la excelencia de Cristo en su naturaleza y oficios, y el poder y la plenitud del Espíritu Santo en sus obras y operaciones. Y de esta forma el cristiano recibe capacidad para confiar su alma a la verdad así creída, y también actúa de manera diferente según sea el contenido de cada pasaje en particular, produciendo obediencia a los mandatos, temblando ante las amenazas y abrazando las promesas de Dios para esta vida y para la venidera. Pero las principales acciones de la fe salvadora tienen que ver directamente con Cristo: aceptarle, recibirle y descansar solo en Él para la justificación, santificación y vida eterna en virtud del pacto de gracia. Cierro comillas. Titulamos esta enseñanza Las primeras acciones de la fe. Bueno, en la primera parte estudiamos el origen de la fe, cómo es dada ella por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo, especialmente a través de la palabra. Vimos también que la palabra es el medio eficaz por el cual la fe crece, ¿sí? Y en esa segunda parte vamos a profundizar un poco más en la relación que hay entre la fe con la palabra. Pues sí, gracias a esa fe que recibimos, usted y yo podemos confiar plenamente en las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Es por medio de la fe que reconocemos en la Biblia la autoridad divina. Reconocemos en ella la revelación especial del cielo. Contemplamos en ella belleza inigualable. Reconocemos en ella la verdad absoluta. ¿Sí? Y no hay comparación con ella. Ninguna belleza humana, ni ningún escrito intelectual se compara a lo que ella es. Veremos este tema en 2 puntos. El primer punto será confianza en la palabra de Dios. Y el segundo punto será confianza en Jesús. ¿Listos? Comencemos. Primer punto, confianza en la palabra de Dios. A propósito de este tema, ¿cuáles son las acciones principales de la fe? Bueno, la confesión coloca de primera, si las enumeráramos, esta: confianza en la palabra. Tiene mucho sentido. A propósito de que la Confesión de Londres coloca la palabra en el capítulo 1, mostrando que ella es el fundamento de toda nuestra declaración de fe. Pues bien, en la Biblia contemplamos la gloria de Dios, conocemos los atributos de Dios, la excelencia del Hijo de Dios, su naturaleza, sus oficios. También conocemos la persona del Espíritu Santo, su poder, su plenitud, sus obras, sus formas de operar en el mundo. ¿Sí?
Todo esto solamente lo encontramos en la Biblia. Por lo tanto, aquella persona que tiene una fe genuina necesariamente va a tener fe completa en la Biblia. ¿Sí? A usted y a mí nos pasó, si hemos sido regenerados, que nuestra credibilidad que le damos a la Biblia no proviene de un sentir personal. Como si dijera es que desde que yo leí la Biblia sentí como un fuego en el pecho, o como decir es que yo sentí como una voz que me hablaba al oído. No, nada de eso es la causa de nuestra confianza en la palabra. Eso es la fe que nos regaló el Dios Trino. No tiene que ver ni siquiera con una persuasión intelectual. Es que la Biblia tiene fundamentos arqueológicos, sociológicos, históricos, idiomas también. Mejor dicho, la Biblia es la joya de la literatura. ¿Sí? Pero ni siquiera esos detalles son la causa por la que creemos en ella. Nosotros creemos en ella porque ella es la palabra de Dios. Y la fe que nos fue regalada tiene ese presaber incluido. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dijo el Señor Jesús. Claro, cuando una persona nace de nuevo, lo primero que oye la oveja es la voz de Dios. Y esa voz se encuentra plasmada en las Escrituras, no en ningún audio o ninguna imaginación personal. Las Escrituras. De esa manera, las ovejas reconocen la voz de su pastor. Por eso también esta fe nos lleva a abrazar toda la palabra. Toda la palabra la abrazamos. Los salmos, todos. Hay salmos muy hermosos, pero hay salmos imprecatorios. Bueno, para el creyente genuino, todos los salmos son igual palabra de Dios. Tanto los proverbios como las lamentaciones. Tanto las ceremonias de Levítico como la luz del libro de Hebreos. Mejor dicho, la fe genuina trae consigo confianza absoluta en todas las Escrituras. Por igual. Toda la palabra de Dios, desde la ley hasta los evangelios, es vinculante, obliga a la conciencia del creyente. No hay preferencias, no hay jerarquías. No puede uno decir, un verdadero creyente nunca va a decir, es que mi alma se alimenta más, o yo le creo más, o yo obedezco más a Romanos que a Isaías. Eso no tiene sentido. O pensar, por ejemplo, que el Evangelio de Juan tiene más autoridad que las cartas de Pablo. Así no piensa un creyente. Alguien que tiene una fe genuina deposita una confianza absoluta en las Sagradas Escrituras completas. La fe que nos fue dada es la razón por la que nos acercamos a la Biblia con confianza. El texto que leímos es muy fuerte, directo. Dice el apóstol Pablo junto con Silas y Timoteo, dos evangelistas y misioneros, les dice a los tesalonicenses: nosotros damos gracias a Dios por ustedes, porque ustedes cuando nos escucharon predicar, creyeron a la palabra. Y ustedes recibieron ese mensaje como lo que en verdad es, como palabra de Dios. Ustedes no pensaron que eran opiniones de Pablo, Silas y Timoteo, o filosofías humanas, o una religión más. Y esa palabra que ustedes recibieron como palabra de Dios, que es, sigue actuando en sus corazones. ¿Se dan cuenta? Entonces, la fe genuina nos lleva a acercarnos a la Biblia como la palabra de Dios. Y a la vez esa palabra viva de Dios sigue actuando en nuestros corazones. Ahora bien, la forma en que actúa la Biblia en nuestros corazones dependerá, eso sí, del texto que estemos leyendo. Me explico. Romanos 16:26, por ejemplo. En ese pasaje se había dicho que el evangelio que predicamos había sido profetizado en las Escrituras y, como Dios nos lo manda, lo estamos dando a conocer y ha sido dado a conocer a todas las naciones.
¿Para qué? Para que todas las naciones obedezcan a la fe. ¿Se dan cuenta? O sea, el Espíritu Santo que nos regaló la fe, o esa fe salvadora que tenemos en nuestro corazón, no simplemente es aceptar, creer lo que la Biblia dice. También es obedecer lo que la Biblia dice. Entonces hay pasajes que nos van a llevar a la obediencia. ¿Sí? Algunos pasajes nos van a llevar a una obediencia urgente. Anótese otro, Juan 15, 14. Dice, mis amigos, obedecen mi palabra. Otro texto también muy diciente es Isaías 66, 2. Si quiere, mírelo usted mismo en la parte final. Hay versículos que esta fe que nos ha sido dada no solamente va a llevarnos a creer, sino nos va a llevar, ojo con esto, a temblar de miedo. La parte del cristianismo que a la gente no le gusta. No se trata de infundir miedo, dicen algunos. No se trata de eso, pero inevitablemente lo contiene. Isaías 66, 12 más, dice el texto literalmente así. Aquel miraré al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Cuánto hace falta eso en la iglesia, hermano? Gente que tiembla ante la palabra. Hoy día los neoevangélicos quieren sentir explosiones de energía o explosiones de alegría y de entusiasmo cuando le lean la Biblia, sentir gozo, gritar de júbilo y decir amén. Dios mira el corazón que tiembla ante la palabra. De eso sí no se habla. Y es la misma fe que nos lleva a creer, nos lleva a temblar. También otra cosa nos lleva a la fe que nos ha sido dada, a abrazar las promesas de Dios. Creemos lo que ella enseña como doctrina, pero creemos en ella lo que ella dice a favor de nuestras vidas, acerca del cuidado paternal de Dios por cada uno de nosotros, porque Él lo prometió. El que tiene fe genuina cree en las promesas del Señor. Y esas promesas abarcan la segunda venida de Cristo, la vida venidera. Anote ese texto, 1 Timoteo 4, 8. Hay un pasaje que me llamó mucho la atención elaborando el tema y está en Hechos 24, 14. A propósito de lo que les decía al comienzo, de que confía en todas las Escrituras. Hechos 24, 14, en la segunda parte, dice, hablando Pablo en una audiencia, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo que todas las cosas que están escritas en la ley y en los profetas, creyendo todas las cosas. Ley y profetas era la distribución que había antes del Antiguo Testamento. Ley y profetas, o sea, todo el Antiguo Testamento. Creyendo a todo lo que dice el texto, sirvo a Dios. Qué triste es, por ejemplo, el papismo pagano. Enseña que Génesis del 1 al 5 y a veces más adelante es un mito. El anticristo de turno dice que Génesis es un mito. También encontramos a creyentes que sencillamente ven Levítico, las leyes morales de Levítico, y las tiran a la basura diciendo que no están bajo la ley sino bajo la gracia. Llevar una vida entonces inmoral, porque no está Levítico vigente para sus vidas.
Y así podríamos seguir mencionando, o sea, son personas que dicen ser creyentes, que creen en la Biblia, pero no creen todas las cosas que dice la ley y los profetas. ¿Y cómo pueden servir a Dios? La fe que hemos recibido cree todas las cosas de las Escrituras. La Biblia dice que el mundo fue creado en 6 días. Amén. La Biblia dice que en el Éxodo aquel mar se abrió. Amén. Las Escrituras dicen que el Señor dio maná, una comida celestial, ¿sí?, a los israelitas en el desierto por 40 años. Amén. Así es. La fe falsa no solamente busca explicaciones, sino es incrédula por naturaleza, porque no es una fe genuina. Otro detalle de esta fe genuina, que se deja ver en la confianza que tenemos en la palabra de Dios, es que tenemos un corazón, que decía el texto de Isaías, que tiembla mi palabra, que decía otro de los textos que leímos, alguien que es pobre en espíritu, bueno, creo que es el mismo de Isaías. Recuerdo la primera bienaventuranza, dice, bienaventurado el pobre en espíritu. ¿Se acuerdan? Bueno, ¿qué es ser pobres en espíritu? ¿Qué es una fe genuina con relación a esto? Bueno, la fe genuina sencillamente es esto: un corazón sensible y sumiso a la Escritura. ¿Usted quiere ver la fe genuina de alguien? Mire la actitud que tiene con la palabra, frente a la palabra. Para el creyente genuino, la palabra no son consejos y recomendaciones y sugerencias, son órdenes. Es su brújula, su estándar, su proyecto de vida. La fe genuina es sensible. Dios lo corrige y Él de una vez va a corregir lo que la palabra le está mostrando. En cambio, hay personas que mostrándoles bíblicamente, corrigiéndoles bíblicamente, mostrándoles el mandamiento textualmente, aún así no acatan y siguen diciendo que son creyentes. Eso no puede ser posible con un verdadero convertido. El verdadero convertido, como reconoce en estas escrituras la palabra de Dios, es Dios mismo hablándole. Él es sensible a eso. Así que se esfuerza por llevar una vida coherente a lo que sabe del Señor. Decía ya el Tesalonicenses, ustedes escucharon el Evangelio y lo recibieron no como palabra de hombres, sino como lo que es. Sí, palabra de Dios. Bueno, pues sigue siendo palabra de Dios que actúa. Sigue actuando ¿cómo? Digamos, hoy usted aprendió un tema, algo particular que le impresionó en su corazón y eso lo lleva a su vida. Lo impacta, quizás se le olvide en dónde está, en qué capítulo, en qué versículo, pero eso se guarda en su corazón, impacta su espíritu y usted lo lleva a la práctica cuanto antes. Eso lo hace un hijo de Dios. ¿Sí? Anote ese texto, Salmo 19, del 7 al 10. Usted va a ver allá una descripción de lo que era la ley para el salmista. Y a propósito, me atrevo a decir, así es la ley para todo el que ha nacido de nuevo. ¿Cómo es? Bueno, vemos la palabra de Dios como perfecta, transformadora. La vemos fiel. La vemos como fuente de sabiduría, recta, motivo de alegría, pura, iluminadora, verdadera, justa, deseable más que oro, dulce más que la miel. Eso solamente lo puede percibir un hijo de Dios. Esa es la fe salvadora. La primera acción de una fe salvadora es esta: confiar en la palabra de Dios. Primero, pues en cuanto a la enumeración. Pero ahora pasemos al segundo punto. Confianza en Jesús. Pero no basta con dar su lugar a las Sagradas Escrituras para que alguien diga que tiene fe. Puede haber gente estudiosa
de fonética, de idiomas, de filosofía, de antropología, que tenga en alta estima la Biblia y no ser creyentes. Puede haber personas que leen la Biblia diariamente, la llevan bajo el brazo a una iglesia cristiana o incluso una iglesia bíblica, y no por eso ser realmente hijos de Dios. Para que una fe sea considerada verdadera, primeramente, primordialmente debe fundarse en Jesús. Jesús. Y tiene sentido, hermano, ponerlo incluso antes que lo que vimos ahorita. Porque ¿de qué serviría decir creer en la Biblia y no creer en Cristo? ¿O será eso posible? Si la Biblia da testimonio de Cristo, entonces no creen en la Biblia. O creer en Cristo sin creer en la Biblia. No es posible. A través de las Escrituras, de hecho, es en la Biblia donde conocemos a Cristo. Así que la fe no solamente me va a llevar a ver la Biblia como la palabra de Dios, vinculante para todas las áreas de mi vida, siendo sensible a su corrección, sino primeramente me lleva a aceptar al Señor Jesús como el Mesías que había de venir, recibirlo en mi corazón, descansar solo en Él, no en mis obras ni en qué tan bueno sea yo que haya hecho, sino solo en Él. De creer que en Él soy justificado, soy justo, que en Él soy santificado, es decir, por su sangre soy santo, y creer en Él para vida eterna. Todas esas cosas solamente pueden provenir del testimonio de las Escrituras. Es más, creer en la Biblia no hace hijos de Dios. Lo que hace hijos de Dios es creer en Cristo. Mas a todos a los que lo recibieron y creen en su nombre, ellos son los que tienen el derecho de ser hijos de Dios. Hechos 16:31 también, si quiere anote el texto, confirma esto. Hechos 15:11 también dice: creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. ¿Sí? No es simplemente creer en Jesús como un hombre que sí fue real. No, creer en Jesús como Dios Salvador, por cuya gracia podemos ser salvos. Hechos 15:11. Gálatas 2:20, un texto que usted ya debe saber, dice que con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y todo lo que haga en la carne lo hago en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la fe del Hijo de Dios. Nos va a llevar a vivir para Él. ¿Sí? Entonces, hermanos, para ir concluyendo, nos damos cuenta el lugar que debe tener la Biblia en las iglesias, en los hogares y en nuestras vidas, cada uno personalmente. Pero antes que eso, ¿cuál es el lugar del Señor Jesús en nuestros corazones? ¿Sí? No es simplemente profesarlo con la boca y simplemente ir a una iglesia con una Biblia. Eso no hace cristianos. No. Un creyente que lleva su Biblia, estudia su Biblia o va a una iglesia cristiana, solamente pues esas cosas de manera superficial, no con corazón convertido, puede llegar a ser alguien que simplemente se está adecuando a un estilo de vida religioso. Y eso es muy fácil de imitar. Es muy fácil replicar una costumbre de la cual estoy rodeado y engañarme a mí mismo de que soy creyente cuando no lo sea. ¿Sí? Depende entonces esto de qué, del lugar que el Señor Jesús ocupa en el corazón de cada cual. Eso explica por qué es posible que existan creyentes o profesantes que pueden tener cierto tiempo en la iglesia con sus Biblias bajo el brazo, viniendo a esa iglesia cristiana y aún así no ser regenerados. O creyentes que acuden a una congregación y se gozan en los cantos, en las alabanzas, dicen amén a las promesas que escuchan, pero en el momento de la predicación no entienden nada de lo que se está hablando. Lo están escuchando, pero no captan la idea.
¿De qué se trató? No se acuerdan de nada. Y no solamente es un problema de memoria, es un tema de que la palabra no baja al corazón. Porque el inconverso es incapaz de entender. Podrá gozarse en las emociones o en la compañía de los hermanos, pero no hay gozo en la palabra. ¿Y eso por qué ocurre? Por el que Cristo no está en el corazón de esa persona profesante que puede tener una iglesia muchos años. ¿Sí? Cuando nos acercamos a la Biblia con esta fe salvadora de la que estamos hablando en esta noche, no solamente encontramos los atributos de Dios, su perfección, veremos a Cristo, al Espíritu Santo, como ya lo dijimos. Hay otra cosa que encontramos en la Biblia y tiene que ver con este segundo punto. Vemos nuestra condición pecaminosa. El que estudia la Biblia con un corazón convertido se da cuenta de que él no tiene esperanza en sus propios esfuerzos. Dios le muestra en un espejo su verdadera condición. Por eso, también el mismo Espíritu Santo que convence del pecado, también pone la diligencia en la persona para que corra a Cristo. Y Cristo se vuelve entonces el faro para nuestra vida, la guía para nuestro corazón. Cito a Spurgeon, abro comillas, dice: Él debe ser el único apoyo y pilar de su confianza, y todo lo que agregue usted a esto será un maligno anticristo, una rebelión contra la soberanía del Señor Jesús. Una vez el corazón es convertido, habiendo recibido esta fe salvadora, nuestra relación con Cristo se convierte en la realidad más prioritaria. Lo más prioritario, usted puede querer perder, estar dispuesto a perderse su trabajo, mejor dicho, hasta la estabilidad de un matrimonio por Cristo. Y me refiero a cuando el incrédulo prefiere abandonar, no que el creyente abandone. A lo que hoy es que la relación con Cristo es lo más prioritario para el creyente. No hay nada que le robe ese lugar. Ni siquiera el trabajo, ni su estabilidad emocional, ni su estabilidad financiera, ni sus sueños, ni sus hijos, padres, madre, tierras. Cristo se vuelve lo más prioritario, aquel que tiene una fe salvadora. Toda cosa que se levante en su vida contra aquel que es lo primero en su vida, pierde. Eso es otra manera de ver a aquel que ha nacido de nuevo. Y el mismo creyente se encarga de desechar todo aquello que quiera competir con el Señor. Una relación impía, no hay lugar en un creyente regenerado. Precisamente por eso la desecha, porque está compitiendo con el Señor. Del mismo modo, un trabajo pecaminoso, unas amistades pecaminosas, mejor dicho, todo aquello que trate de quitar a Cristo de su lugar en nuestro corazón no cabe. Lo quitamos inmediatamente. Esas son las acciones de la fe. Las primeras acciones. Confiamos en Cristo Jesús dependiendo absolutamente de Él y confiamos en su palabra, por medio de la cual lo conocemos a Él. Amén. Fuera de esto no hay una fe genuina, no es una fe sana. Oremos.